Pedro Sánchez se ha salido con la suya, ha conseguido prorrogar el estado de alarma. Eso sí, no ha conseguido implantarlo durante más de un mes, que es lo que él quería, para llegar ya al verano y empalmar con las vacaciones parlamentarias y así dejar el Parlamento cerrado y poder seguir actuando por su cuenta sin someterse a excesivo control. Ha conseguido 15 días. Bueno, pues ya saben, hasta el 7 de junio seguimos del mismo modo y lo ha hecho gracias a Ciudadanos. La verdad es que muchos en el partido se preguntan qué está haciendo Inés Arrimadas en ese idilio que está manteniendo con Pedro Sánchez, un idilio que ha causado ya diversas bajas de notables militantes de Ciudadanos que han abandonado la formación pensando que ha pegado un giro excesivamente brusco. El caso es que Ciudadanos, algunos dicen que está en su canto del cisne, en sus últimos movimientos, temiendo desaparecer en breve debido a su situación parlamentaria. Otro que ha apoyado también a Pedro Sánchez ha sido el PNV, pero este es lógico, tenía que pagar los favores recibidos del gobierno, que ha tenido trato de favor hacia las provincias vascas a la hora de la desescalada de la fase número 1 y de permitir movilidades entre las 3 provincias vascas, cuando en otros lados no se podía, a pesar de que en otros territorios tuvieran mejores índices sanitarios que ellos. Así las cosas, tenemos una nueva prórroga de este estado de alarma mientras siguen las protestas en las calles. Ya lo saben, caceroladas de todo tipo que ponen muy nerviosos a los de la izquierda. Pablo Iglesias no hace más que decir que a qué viene eso de que se manifiesten por la calle en la que él vive, olvidando los tiempos aquellos en los que era él quien incitaba a hacer escraches a los dirigentes, asegurando que eso era jarabe democrático. Ahora, en vez de hacer tal cosa, lo que hace es llamar a la Guardia Civil para que blinden toda su mansión, que es como se han encontrado hoy los manifestantes, hasta la calle cortada, que no podían acceder hasta el chalet de Pablo Iglesias. Así las cosas, las protestas continúan, mientras izquierda y derecha se echan en cara el modo que tienen cada uno de ellos de afrontar una crisis como esta. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo. Si lo desean, pueden hacerlo a través de Internet. Ya saben que cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán, como siempre, en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, así como en Twitter y en Facebook. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Fanego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. A todos, y también con nosotros Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Aquí estamos. Gracias por acompañarnos también. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros que se lo impiden? Si es así, en Préstamos Madrid podemos encontrar la solución a todos sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Sí, tan solo tienen que registrarse en su página web. Les leo cómo se escribe: www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Pedro Sánchez se ha salido con la suya. Quería prorrogar el estado de alarma y lo ha conseguido. Eso sí, solo durante un periodo de 15 días. Él quería imponerlo más de un mes para enlazar con el verano y las vacaciones parlamentarias, pero conseguir el imprescindible apoyo de Ciudadanos le ha costado renunciar a eso. Ya volverá a intentarlo dentro de 2 semanas. Ciudadanos le ha dado su apoyo. Inés Arrimadas ha optado por esa estrategia, aunque le cueste la marcha de destacados militantes que no entienden cómo puede alinearse con los socialistas y comunistas
comunistas que fueron aupados por separatistas y proetarras. Y ha contado con el apoyo del PNV. Con eso, suficiente para reemplazar el apoyo que Esquerra Republicana le ha retirado. Pedro Sánchez, para conseguir sus objetivos, agita el miedo. O se hace lo que él dice, o habrá muchos contagiados por coronavirus. Es su manera de presionar para prorrogar un estado de alarma que le otorga amplios poderes y le permite gobernar por decreto, evitando el control parlamentario. El estado de alarma es el único camino para frenar el virus, ha dicho, y ha amenazado a la oposición con cargarles a ellos la responsabilidad en caso de que no le apoyen y avance la infección. Nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido estas semanas, les ha dicho. El virus sigue ahí, sigue al acecho, como hemos dicho en muchas ocasiones, y para vencerlo es imprescindible seguir anticipándonos y manteniéndolo a raya para evitar rebrotes y posibles olas futuras. Son los ciudadanos de este país los que han doblegado la curva unidos. Son los españoles los que han parado al virus unidos. Y nadie, repito, nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante estas largas semanas de confinamiento. La oposición ha estado especialmente crítica con Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha votado en contra de la prórroga del estado de alarma y ha criticado la gestión de la crisis por parte del Gobierno, acusando a Sánchez de ir por detrás de los acontecimientos y mintiendo en los resultados. Casado ha advertido a Sánchez que la historia no le absolverá y ha dicho que el Estado no es él por mucho que su maquinaria de propaganda le quiera convertir en el Rey Sol. La crisis del COVID-19 le ha desbordado. Ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, tomando las medidas equivocadas y mintiendo sobre sus consecuencias. Ocultó las alertas iniciales, despreció la mano tendida de la oposición y ahora va como pollo sin cabeza, cambiando de socios y de estrategia. Por eso se le recordará, y la historia, al contrario de lo que decía su admirado Castro, no le absolverá. Señor Sánchez, el Estado no es usted, por mucho que su maquinaria de propaganda le compare con el Rey Sol. Especialmente duro con el Gobierno ha estado Santiago Abascal. El presidente de Vox ha acusado a Pedro Sánchez de extorsionar a la oposición para conseguir el voto favorable a sus intereses y ha reprochado a Pablo Iglesias sus intentos de chantajear en ese sentido con la situación de los ancianos. Señor Iglesias, usted también hace pocos días amenazó a los ancianos y chantajeó a esta Cámara diciendo que no se mejorarían las residencias si los diputados que aquí estamos no le aprobamos sus presupuestos, utilizando a los ancianos como rehenes y chantajeando a la oposición. Pero he de decir que utilizar a los ancianos como rehenes es poca cosa al lado de dejarles morir en las residencias sin protección. Y usted, señor Iglesias, ha hecho las dos cosas. Porque al señor Iglesias nunca le han gustado los viejos y utilizo su jerga, no la mía. Leo literalmente las palabras del señor Iglesias. Hay gente que va a morir de viejo porque tienen una edad en la que con 70 y pico pues durará lo que dure como anguita, pero como el cadáver del Cid a caballo es que no tienen edad. Habiendo gente de 20 y pico, de 30 y pico y de 40 y pico, yo creo que hay gente mayor que tiene que tomar ejemplo de Ratzinger y coger el helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o donde quiera. Esta es la sensibilidad del vicepresidente del Gobierno con los mayores. Estas palabras no se las inventa la oposición. Gabriel Rufián ha quedado en un segundo plano. Sus votos ya no son necesarios, pero ha querido ser chistoso. Ha dicho que la derecha está muy nerviosa, que su bancada parecía la calle Núñez de Balboa. Ha acusado al Gobierno de jugar al chantaje, o yo o la nada, y ha dicho que nos vamos a llevar por delante, quizás de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Está la derecha muy nerviosa esta mañana. De hecho, la bancada parece la calle Núñez de Balboa. Hemos fracasado porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Bueno, pues que desaparezca el espíritu de la investidura tampoco me parece tan grave. Don Fernando Fanego, ¿qué resumen podemos hacer de la sesión de hoy? Pues muy claro, don Javier. Yo creo que el Gobierno vive dos realidades. El Gobierno de España vive dos realidades. La realidad que él se ha creado y la realidad que existe en la calle. El problema está que ya convence a pocos o a nadie y no puede engañar. Ya no le quedan más fórmulas para poder engañar a nadie.
y eso se ve traducido en lo que tenemos cada día en la calle. En el caso de Abascal, que decía muy acertadamente sobre el tema de la gente mayor que ha caído, es decir, lógicamente, y sobre todo porque tampoco se ha dicho ni la verdad ni la transparencia que es necesaria para este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo por la que requiere la seguridad nacional de las personas. Pero era evidente, se ha buscado en el refugio de Ciudadanos como último cartucho, ha conseguido sacar de ellos 15 días para alargar la pesadumbre y el empobrecimiento mayor y más profundo de la España que realmente se levanta todas las mañanas y que es la misma España que sale con las cacerolas por la tarde. Pero como vive dos realidades, como he empezado mi speech, pues está claro, es decir, el gobierno ve una cosa y evidentemente la población ve otra. Y lo malo es que esto no tiene freno, y lo digo que no tiene freno porque en el momento que transcurra los 15 días del alargamiento del estado de alarma, pues es evidente que saldrán esos 900.000, que según venía para el estudio, venía escuchando los 900.000 autónomos que todavía no han cobrado el ERTE, no han cobrado parte de los ERTEs. Entonces, con lo cual, está clarísimo que las cacerolas se van a convertir en bombos. Ya están diciendo que el ERTE no lo cobrarán hasta el 10 de junio porque no tienen dinero. Hay gente bombos. Que lleva ya 3 meses sin ver un duro, ¿eh? Y el vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, pues anda diciendo que todavía manteniendo lo del tema de la posibilidad de poder pagar, no sé si era 1 millón o 1 millón y pico de personas, el salario mínimo vital, ¿no? No sé de dónde lo van a sacar, no sé de qué forma lo van a poder... De sus impuestos, señor Fanego. Bueno, ya procuraré yo de alguna forma tratar de hallar la tangente, pero sí que está clarísimo, ¿no? Es decir, que la política que está haciendo el gobierno, es decir, voy a por lo más, de lo más, para tratar de alargar cuanto se pueda, con el único fin es de ganar tiempo, como digo, para de alguna forma satisfacer el placer de su vicepresidente primero o segundo del gobierno en hacer lo que estamos viendo, en cambiar y modificar. De estar al mando e implementar su república bolivariana. Exacto. Fran. Bueno, pues 3 cosas. Lo primero, hay que decirle a este presidente que el virus es él y su gobierno. Eso que quede clarísimo. Ya a esta fecha y con estos datos no hay otro objetivo. Son cómplices y estoy convencido, no soy abogado, aquí tenemos un gran abogado que me lo puede confirmar, pero estoy convencido de que si no son cómplices de asesinato o sí de genocidio, lo tengo clarísimo. Son responsables de la muerte de muchos de nuestros compatriotas y además a sabiendas de que eso. Y por último, esto para empezar, un gobierno donde controla y manipula las televisiones, un gobierno que tiene al Tribunal Constitucional, lo tiene cerrado, que el tribunal, el resto de tribunales está bajo mínimos, que está acostumbrado y que le gusta y que quiere gobernar a base de Real Decreto, sin consensuar nada absolutamente con nadie, y que usa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para ser los perros de esos Reales Decretos. ¿Eso cómo se llama? Porque eso es lo más parecido a una dictadura que yo conozco. Y son los responsables esta gente. Estos son los responsables de las muertes y de vivir en una dictadura. Y es que el problema que tiene el gobierno, que es que las calles se le están llenando de cayetanos y de hemofílicos, pero no precisamente de votantes de Vox y del PP, sino también de los propios votantes del PSOE. Y se le está llenando la calle de esos que van con la cacerola también. En Núñez de Balboa hay mucha gente, igual que en otros muchos barrios periféricos de Madrid, en los que se están, lógicamente, reivindicando los derechos que todo el mundo tiene, y precisamente no son votantes ni del PP ni de Vox. Los ciudadanos son votantes de manera ocasional. Cada 4 años se convierten un ratito en votantes y eligen al partido que quieren. Pero en condiciones normales son votantes o muchas otras cosas, son ciudadanos sin más, que sufren, que padecen y que si ven que un gobierno comete una serie de desmanes y no le gusta, va y protesta. No porque sea de un partido en concreto, es decir, que identificar a los ciudadanos como votantes, insisto en que es una cuestión coyuntural, no es una cuestión endémica, ¿no? Yo, evidentemente, con este tema, que creo que lo vamos a tratar un poco más adelante, yo os voy a dar una exclusiva y además se la voy a dar a Marlaska. Le voy a decir quién está detrás de todo esto. Con nombres y apellidos. Bien, pues luego nos das esa exclusiva. Luego os voy a dar la exclusiva para que no tiene que mandar a la policía ni al CNI. O sea, que se lo vamos a decir en directo, ¿no? Pero tenemos comunicación con Germán Tertsch, él es compañero periodista y es además eurodiputado de Vox. Germán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No podemos oír aquí a Germán, le pedimos a nuestros compañeros de realización a ver si pueden solventar el tema del sonido, puesto que hasta aquí no nos llega, ignoro si salía en antena. ¿Me confirmáis que podemos hablar ya con Germán? Vamos a intentarlo entonces en breve. Perdona, Juan, te estabas diciendo No, que decía nos adelantarías. Bueno, es que sí, os quiero adelantar y lo voy a adelantar. O sea, señor ministro, Francisco Javier Simón Rodríguez. Ya está. Que yo sí he salido y salgo y hace mucho, desde el primer día, y le daba la cacerola en mi casa. Claro, al principio éramos muchos, luego se bajó y luego subió bastante. Son manifestaciones espontáneas de muchos ciudadanos. Bien, es verdad que en las últimas horas hay alguna organización que está tratando de capitalizar, venderse un poco como organizador, y está escribiendo ya a través de páginas web instrucciones para los manifestantes, lo que deben decir ante los policías y tal. Lo está haciendo alguna organización por su cuenta. Me parece correcto, Javier. Pero que no son convocantes de nada, No, puesto que hasta la fecha los pero convocantes si yo he ido al Pinar de Chamartín con mis vecinos, que les conozco de toda la vida, que están cabreados, que no pueden más, que es una vergüenza, pero que son gente que conoces, que en el fondo Madrid, es que no se enteran de nada. Madrid son barrios, son pequeños pueblos, donde tú conoces a la gente del tubar, del kiosco, al de la iglesia, al cura, a la gente. Es que es así, funciona así. Mucho Madrid funciona así. Madrid es eso. Lo que pasa es que aquí se creen que no nos conocemos ninguno y juegan con eso. Ellos son los que tienen a los cachorros, como tienen los proetarras, para sacarlos a la calle. Pues no, hay veces que estamos tan hartos que salimos a la calle y su policía, esa policía que el otro día muchos nos tuvimos que enfrentar con muchos de ellos, porque hasta los señores mayores querían ponerles una multa por estar apoyados en un banco, que lo sepan, si alguno de estos me está viendo es una vergüenza, no tenemos miedo, ni lo vamos a tener, porque no estamos haciendo nada malo. Simplemente reclamando algo que es así. Pero ni lo podemos tener, yo creo, estimado Fran, por la sencilla razón de que, a ver, no hay nada peor que tener a una población callada, muda, que es lo que, desde que se aprobó el estado de alarma, es lo que ha tratado el gobierno. Es lo que están pretendiendo, efectivamente. Ahora sí parece que ya podemos restablecer esa comunicación. Germán Tertsch, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Ahora te oímos perfectamente, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué te parece que Pedro Sánchez haya conseguido sacar adelante una nueva prórroga de su estado de alarma? Bueno, nos parece pues una desgracia, una previsible desgracia, después de toda esta especie de operación para enlodar. Pero bueno, ahí está Ciudadanos ahora, que ha decidido condenarse en la complicidad con Sánchez. Allá ellos, yo creo que no han calculado bien realmente la responsabilidad histórica que tienen en estos momentos, pero bueno, cada uno se perfila como quiere y después esto se paga de una forma o de otra. Vamos a ver lo que sucede. En todo caso, por lo menos el Partido Popular se ha dado cuenta de que estaban realmente ayudando a Sánchez en una deriva que no nos lleva más que realmente a estar dándoles cheques en blanco y dándoles manos libres para actuar contra la democracia, para actuar contra las libertades y los derechos, para realmente aplastar lo que es la voluntad popular e ir amenazando, elevando las amenazas y el grado de intimidación que van extendiendo desde hace muchos meses, desde que los comunistas están ejerciendo el poder con Sánchez y donde se juntan ya la soberbia de Sánchez con el know-how, con el conocimiento, digamos, de los asesores cubanos o no, venezolanos o no, pero en todo caso los comunistas en el poder tienen otra forma de ejercitarlo y ellos saben cómo se presiona, cómo se intimida y cómo se asusta a la gente. Ya vamos viendo cómo van subiendo las etapas, ellos van quemando etapas en lo que es el estrangulamiento de la sociedad, cómo van apretando en las redes sociales, cómo van apretando en todas partes donde el pueblo, la sociedad española, amenaza con irse del control de ellos y ahora mismo es en la calle y están muy, muy, muy nerviosos con la calle. Supongo, Germán, que coincidirás conmigo al considerar que es escandaloso el nivel de chantaje y extorsión que está utilizando el gobierno. Pedro Sánchez dice a la oposición que como no le apoyen, la culpa de los contagios será suya. Pablo Iglesias amenaza con que las residencias de ancianos no podrán mejorar si ustedes no votan a favor de lo que pedimos. ¿No te parece? Este régimen ha hecho una gestión criminal, se sabe contra las cuerdas, sabe
porque realmente son responsables de la inmensa mayoría de los 40.000 muertos que hay, son responsables directos por su gestión. Si llega a haber un gobierno competente, no hubieran muerto en España esos 40.000, si no hubieran muerto en España, pues la media que ha muerto en Europa, y tenemos países en los que han muerto, en los que tenemos, bueno, pues países, Polonia, que tiene un sistema sanitario no mejor que el nuestro, donde se gasta en el sistema sanitario mucho menos dinero que nosotros, y han tenido menos de 1.000 muertos en Polonia, que tiene la misma población que nosotros. Es decir, la responsabilidad directa es tan apabullante, que todos ellos deben saber que tarde o temprano se verán en el banquillo. Por ello, y por la responsabilidad de esto, por la responsabilidad de las compras, de los bloqueos en los suministros, de las requisas, de los chantajes, de las prohibiciones, del bloqueo sistemático de los suministros que podían haber solucionado el problema de las estrecheces muy pronto, y que, sin embargo, como ellos dinamitaron el suministro privado, impidieron que se suministrara, que hubiera protección sanitaria. Así han causado los 50.000 contagios dentro del personal sanitario. Es decir, el cúmulo de culpas que tiene este gobierno en la catástrofe sanitaria y en la mortandad, en esta matanza que ha habido en España, es absolutamente inmensa y contrastable, y ellos lo saben. Y en este momento dijeron que nos encerraban en casa para protegernos, y ahora nos tienen secuestrados, porque para protegerse ellos. Y se están protegiendo ellos, y en Madrid mucho más, porque en Madrid les angustia más, y el secuestro ha llegado ya a unos límites obscenos. ¿Qué te parece que Pablo Iglesias, molesto porque las manifestaciones pasan cerca de su casa, haya recurrido a la Guardia Civil para blindar su mansión, y que encima, en una entrevista en televisión, haya hecho un llamamiento a los activistas de izquierdas para que hagan escraches en las casas de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal? Pablo Iglesias es como Enrique Santiago y tanta gente, y Monedero, y todos ellos son gente que parten de un concepto de la política, que es un concepto de asalto guerrillero de la fuerza y de la violencia. Es decir, estamos hablando de una gente que lo que intenta es el terror, es terrorismo, el escrache que ellos inician desde unas posiciones minoritarias en oposición marginal, es darse a conocer, pero ya tiene el elemento ese de la coacción. Claro, si llevas este escrache suyo, que es el terror a casa de los opositores, lo llevas desde el gobierno, pues es auténtico terrorismo de Estado lo que están proponiendo ellos. Y eso en respuesta a algo que no es ni siquiera un escrache, porque no ha habido escraches a nadie. Es decir, las 4 jovencitas que se pusieron enfrente de casa de Ábalos, ahí en el Viso, a tocar unas cacerolas, eso no es un escrache. Un escrache es cuando realmente, como fueron a casa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, o tantos otros escraches que hemos visto de acoso violento contra una persona que está en su casa con su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Al señor Ábalos desde lejos, desde otra acera, enfrente, etcétera, etcétera, haciéndole ahí una especie de villancico, que era prácticamente lo que había. Y tampoco en absoluto es un escrache el que pasee la gente con todo el derecho del mundo, como ciudadanos libres, que ya va siendo hora de que volvamos a serlo, como ciudadanos libres, se pasee la gente por una calle en la cual se ha comprado una casa el señor Pablo Iglesias, que se ha comprado una casa, bueno, que no nos haya aclarado que esa casa que valía 1.300.000, ahora él supuestamente la compró por la mitad, etcétera, etcétera. No entremos ni siquiera en esas cosas, pero sí entremos en una cosa: lo que no compró es la calle. No ha comprado esa calle es una calle pública, que es de un acceso al pueblo, y que es un acceso común a todas las personas que viven o que no viven por ahí, porque tienen libertad de tránsito por ahí. Yo las calles cerradas de casas privadas que conozco de políticos estaban
Yo los conocí en Berlín Este, los conocí en Varsovia, las conocí en Rumanía, a la familia Ceausescu, y a Honecker, y a Husak, y a tantos otros que les cerraban su calle, porque vivían ellos en aquella calle y no tenía acceso a nadie más que los vecinos, porque no podían transitarse por allí, porque claro, aquello era la casa de un bonzo comunista en el poder. Que eso es lo que es este hombre y es como quiere que se le trate. Un bonzo comunista en el poder que se apropia de la calle en la que vive e impide a la población que pasee por ahí con cacerola o sin cacerola. No es quien para decidir cómo pasea la población por allí. No se le ha hecho ningún escrache. Nadie se paró en su puerta. No se le estuvieron cantando eslóganes en su puerta en multitud, ni en tumulto, ni en grupitos siquiera. No hubo tal escrache. Que él interprete eso como una agresión, que haya 5 coches de la policía, por lo menos encima los oficiales visibles, 5 coches de la Guardia Civil allí, eso ya es una vergüenza en sí, porque la Guardia Civil la están echando de menos en toda España, y con el orden público, con los robos en el campo. El otro día mataron en Badajoz a un dueño de una propiedad porque ahora los asaltos en el campo se dirimen cada vez más con violencia. ¿Por qué? Porque no hay Guardia Civil, porque no hay vehículos muchas veces para intervenir, y resulta que tenemos 5 vehículos de la Guardia Civil y ayer eran más ya los vehículos de la Guardia Civil defendiendo la casa de un señor que, por cierto, ha insultado a la Guardia Civil, aplaudía a ETA cuando ETA mataba a los guardias civiles, y tiene toda esa trayectoria que todos conocemos de vinculación, de simpatía, y apoyo y aplauso a bandas terroristas como el Grapo, como el FRAP, que mataba policías también, y como ETA, que ya conocemos el triste balance de toda su actuación pasada. Así es, pero ya sabes cómo manejan el lenguaje. Cuando son ellos los que acosan a otra persona es jarabe democrático, y cuando alguien les critica a ellos es un ataque fascista. Sí, pero ya vale de regodearnos con las contradicciones de ellos. Si ya sabemos las contradicciones que tienen, que son unos cínicos, que tienen una doble vara de medir, pero no nos escandalicemos con eso. Ya está bien de decir, mira, es que ellos hacían otra cosa y hacen esto y no. De lo que se trata es de que tenemos que actuar todos masivamente, unidos en contra de la amenaza totalitaria que se está produciendo en España, y tenemos que movilizarnos contra ellos. Y cuando no quieren que salgamos, tenemos que salir mucho más. Hay que salir mucho más, hay que expresar toda la protesta posible en todos los momentos y en todas las situaciones. La protesta porque nos están metiendo en una deriva intolerable. España es un país europeo, libre, es una nación antigua que no puede ser maltratada por una banda de rufianes, esta camarilla que tenemos de seres mediocres, totalitarios, apoyados por unos regímenes narcocomunistas, todos ellos en las listas de buscados, de delincuentes buscados de la DEA por la administración norteamericana, y esos son los apoyos que tiene este gobierno y que tiene ese partido, concretamente Podemos, en el gobierno, y el otro partido no mucho mejor, porque sus conexiones con PDVSA y sus conexiones a través de Morodo y a través de Zapatero, tanto con la narcodictadura de Venezuela como con lo que fue PDVSA, aquella empresa que fue una inmensa empresa de petróleo que han saqueado y arruinado unos y otros, los socialistas de allí y los socialistas de otras partes, entre otras los socialistas de aquí, que tanto dinero también se llevaron de allí. Es decir, no podemos tolerar que con estos mecanismos frente a la pandemia que utilizan de forma torticera nos vayan recortando los derechos, y los españoles, como borregos, acepten una lógica que los condena, porque van recortando sus derechos, y ellos, por no crispar, como dicen, les meten el discurso de que no hay que crispar todo lo que sea necesario para dejar claro que los españoles tenemos unos derechos absolutamente inalienables, y que hay unas leyes
inalienables, irrevocables, que hay una unidad de España, que hay una igualdad entre españoles que se está pisoteando día sí y día también, y que tenemos unas libertades que están ninguneando, pisoteando y despreciando permanentemente y pretenden que todos estén callados en casa y si no te están insultando, ¿eh? Eso es lo que no debemos dejarnos intimidar. Yo llevo 20 años viendo la deriva desde los años de Zapatero, desde el 2004, que se está viendo que nos querían meter en un cambio de régimen y pusieron entonces los carriles, después de hacer descarrilar con el 11M todo el proceso democrático, pusieron unos carriles para el cambio de régimen. Esos carriles los pudo retirar y quitar Rajoy con una mayoría absoluta que le dieron los españoles. No hizo nada. Dejó todas las leyes de Zapatero para que las encontraran todas listas estos para que emprendieran, siguieran el viaje por la misma zona y en la misma dirección hacia ese cambio de régimen, para cambiar realmente y quitarnos la democracia, quitarnos la monarquía parlamentaria y poner un régimen en el cual la continuidad histórica de España quede realmente dinamitada y garantizada su voladura por parte de estos grupos. No podemos dejarlo, hay que perder totalmente el miedo a que te llamen fascista. Para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen franquista, a que te llamen fascista, y debes hacer lo que creas correcto para defender tus libertades, independientemente de lo que te llame la maquinaria de mentira, que son todas las televisiones del duopolio. Todos están vendidos al mismo sistema, al mismo proyecto, y en eso están. Y que algunos bancos, que desgraciadamente la señora Botín y en el IBEX haya tanta gente tan encantada con el señor Sánchez porque nos recorta los poderes, los derechos a los españoles, es muy lamentable, pero no nos quita ninguna de las razones que tenemos todos los españoles en defender nuestros derechos frente a esa agresión sistemática por parte de un gobierno que tiene como principal forma de gobernar la arbitrariedad absoluta. Y la arbitrariedad es el elemento básico, el elemento central de la tiranía. Pues en esas estamos, efectivamente, y ese es el gobierno que tenemos. Don Germán Terch, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Ánimo a todos. Un abrazo, hasta luego. Adiós. En fin, ya lo ven, el tema está sobre la mesa, el gobierno que tenemos, las protestas que se producen y el doble rasero que se aplica. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar justamente de eso, de lo que son scratches, de lo que se decía antes y de lo que se hace ahora. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel,
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años cuando se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. La pandemia del coronavirus ha provocado una auténtica crisis sanitaria. Resulta que tenemos ya más de casi 30.000 muertos, resulta que ha atacado especialmente a nuestros mayores y resulta que ha infectado a cientos de miles de personas y ha generado muchísimo sufrimiento en muchas familias. Y a esa crisis han sobrevenido otras. Primero, la económica, con despidos, ERTES, cese de actividad, comercios cerrados, parados y pérdidas. Luego, la crisis de la mentira, la manipulación y la mordaza para evitar críticas contra el gobierno y preguntas incómodas. Y esta nos ha llevado a la crisis de las protestas en las calles. Empezaron las caceroladas desde los balcones, pero la gente fue saliendo a las calles con sus banderas
y con sus cacerolas. Las grandes concentraciones ponen en cuestión la distancia de seguridad necesaria entre las personas para evitar contagios, pero son muchos los ciudadanos que ya no quieren callar ante la nefasta gestión del Gobierno. Y a Pedro Sánchez no le gusta que le critiquen. Por eso, según informa el diario El Mundo, el Ministerio del Interior ordenó a las unidades de inteligencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que investiguen quién está detrás de las caceroladas. La respuesta ha sido simple: son manifestaciones espontáneas a las que se suman ciudadanos sin convocatoria previa. No están pilotadas por ninguna organización, aunque puedan contar con la simpatía del PP o de Vox. Y algunas de esas manifestaciones han discurrido por la calle en la que está la mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero. Eso ha provocado una rápida reacción del Ministerio del Interior. 5 coches patrulla de la Guardia Civil y unos 20 agentes han abandonado otros menesteres para blindar el chalet de Galapagar. Ayer una cinta policial estaba allí ante la puerta para impedir que nadie pudiera acercarse a menos de 3 metros del muro. Pero hoy han incrementado el blindaje. La Guardia Civil ha cortado la calle entera, para evitar que nadie, salvo los vecinos de la misma, puedan acceder. Varios agentes hacen guardia ante las vallas que han colocado. Quieren evitar que algún manifestante pueda acercarse a la mansión del vicepresidente. Y han cortado también el paso de los transeúntes por los senderos que rodean todo el perímetro de la finca. Ante la incomodidad que le han causado, Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a los activistas de izquierdas para que hagan escraches ante el apartamento de Isabel Díaz Ayuso o la casa de los Espinosa de los Monteros o de Santiago Abascal. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, o enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros, o enfrente de la casa de Abascal. Un llamamiento que pone de manifiesto el doble rasero de Pablo Iglesias. Antes era él el que organizaba los escraches para impedir, por ejemplo, que Rosa Díez pudiera hablar en la universidad, para acosar, amenazar y amedrentar a Cristina Cifuentes o para rodear la casa de Rita Barberá o la de Soraya Sáenz en Santa María. ¿Se acuerdan? Aquí pregúntales a ver qué quieren, son personas. Pero eso, claro, era otra cosa. Cuando ellos atacaban a otros, era jarabe democrático. Ahora, en cambio, una manifestación ante su casa, una protesta, una crítica, es un ataque fascista que hay que aplastar utilizando a las fuerzas policiales. ¿Cómo han cambiado su discurso? Los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Que son protestas necesarias que indican la vitalidad de una sociedad que se defiende ante una situación injusta que está viviendo. Tiene que ver con una crispación provocada por la incapacidad de las élites, no solamente de dar solución a un problema político,
y a una situación política, sino de hurtarle a los ciudadanos a su legítimo derecho a opinar. Que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Y eso es lo que creo que estamos haciendo ahora, escrachar. A nadie ha pasado desapercibida esa doble vara de medir que tiene la izquierda a la hora de analizar los escraches, ni tampoco el modo que tiene Pablo Iglesias de referirse a ellas y el llamamiento que ha hecho para que los radicales respondan con escraches. Parece mentira que, siendo vicepresidente del Gobierno, se dedique a agitar de ese modo el frentismo. Hoy en el Congreso, Santiago Abascal le ha dicho que no hace falta que mande a los suyos a rodear su casa, que venga él mismo. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados y aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas. Pues parece mentira que sea el propio vicepresidente del Gobierno del Reino de España quien esté animando a la izquierda a que vaya a atacar al domicilio de diputados y cosas, ¿no? Pues hombre, yo, Javier, por un lado, estoy de acuerdo con ellos. Si es que están recibiendo de su medicina. Si ellos están bien y ellos han dicho que eso está bien, pues oye, ¿por qué pones policía? ¿Por qué pones policía? No, aguanta. Tú dices que está bien, aguanta. Pero hombre, yo creo que alguien con mediano valor, ya que este individuo dijo una vez que a lo mejor a la gente de derechas y de extrema derecha había que darles palos, y creo que fue en tu programa también, o algo así en una casa, de otra casa sí, que iba, ¿no? Estando él en una conferencia, dijo que pedía perdón por no haber partido la cara a los fachas de Intereconomía, era la época en la que yo le invitaba al gato al agua. Eso es. Y decía que se iban a dejar de mariconadas y iban a salir a aplicar la justicia proletaria a los fachas que encontraran por Eso ahí. es, pues ante estas palabras y las que tú has repetido, yo le diría que bueno, pues un poco lo mismo que el señor Abascal le ha dicho, que deje de mandar a sus hordas de amebas y agitarlos y que vaya él, que tenga un par de huevos, hombre, que ya está bien. Es que ya está bien de aguantar todas sus falacias, todas sus mentiras, todas sus hipocresías, que este señor es el vicepresidente del Gobierno, muy a nuestra desgracia, es verdad, pero ya está bien, que ponga a la Guardia Civil de parapeto. ¿Por qué pones a la Guardia Civil de parapeto? Que no sé ni siquiera si eso debe de ser legal. A ver si Fernando un poco luego nos aclara cuando un político da una orden ilegal a alguien, ¿qué tiene que hacer la policía? Porque yo es que todavía tengo dudas sobre eso. Yo si fuera Guardia Civil a lo mejor le diría, oiga, mire usted, ¿qué me está contando? Custodiar una zona, un edificio, una casa es absolutamente legal. Sí, lo que es escandaloso, cortar una calle y lo que es escandaloso es que Galapagar solamente tiene una unidad de la Guardia Civil, solamente un coche patrulla. Claro. Y entonces ha abandonado la vigilancia en Galapagar para estar allí, además de otros 4 de otros municipios de los alrededores, que han quedado desasistidos de la presencia policial de patrullas de la Guardia Civil, porque están todos concentrados en la casa de Iglesias para protegerlo. Claro, Javier, esto es una vergüenza. Este hombre lo que se tenía que dedicar es, primero, a entonar el mea culpa todos los días. Segundo, a poner soluciones encima de la mesa. Y tercero, por dignidad humana y política, tendría que dimitir. Que tiene 20 y tantos mil muertos, creo que son a fecha de hoy. Las residencias. Y encima de la mesa. Los tiene él. Son responsabilidad suya. Si yo a nivel personal tuviera eso encima, como mínimo hubiera puesto mi cargo a disposición del presidente y me hubiera ido. De todas formas, yo creo que estamos siendo demasiado educados con lo que estamos viviendo y lo que estamos todos los días viendo. El gobierno social comunista va a pasar a la historia por ser el gobierno responsable de tantas sepulturas esculpidas que se han hecho durante su mandato. Y eso, como decía Castro, la historia, al contrario de lo que decía Castro, mejor dicho, la historia no le va a poder absolver. Es decir, porque eso es una realidad. Y de ahí el número de muertos que ha habido y sobre todo que estamos viendo actualmente, que vemos a diario y que se está ocultando, que se ha ocultado. Con lo cual es evidente que no deja de ser el resultado de una política que ha hecho el gobierno, que ha optado por hacer una política uniéndose a la extrema izquierda, para conseguir el fin primordial que era suyo, que es el mantenerse en el gobierno y conseguir el poder. Pero como he dicho antes, y creo que estas palabras las dijo Castro, la historia no le va a absolver, es decir, está clarísimo. Es decir, porque va a pasar, durante su mandato es donde más se han esculpido lápidas de personas que han muerto como consecuencia del COVID. Y sobre todo hay una cosa que es clarísima, y lo vimos creo que en un programa tuyo también, Javier,
de la situación que hay con la falsificación de documentos que están ahora mismo haciendo para tratar de eludir la responsabilidad con el número de contagiados que había antes la del semana día previa al 8 de marzo, a la gran manifestación feminista. Era una exclusiva que daba ayer Carlos Cuesta en OK Diario, diciendo que los números en su día los habían falseado para que pareciera que había menos, de tal modo que no fuera necesario impedir esa manifestación, pero ahora, ante el temor de que alguien les pueda pedir responsabilidades, están volviendo a poner diciendo que había más, claro, para que digan que ellos en ningún momento falsearon las cifras. Están manipulando el documento oficial ahora, a posteriori. Pero lo están, y simplemente es una observación, y lo están haciendo de tal forma que procesalmente alguien les está indicando para que cuando se judicialicen los asuntos de reclamación, ellos puedan encontrar un resquicio de poder eludir argumentar que ellos dieron los datos reales. Exacto, es decir, no ha sido cierto. Que han sido falseados, que han sido alterados esos datos y que no es responsabilidad del gobierno. Con lo cual, en el sistema judicial español, nosotros tenemos la carga de la prueba, es decir, es justicia rogada, en la mayor parte de los casos, y tenemos que solicitar a su señoría y al magistrado que realice cosas para poder investigar. En este caso, va a llegar a la coyuntura en el que no se va a poder probar si realmente esos datos eran fidedignos o no, porque han sido alterados. Y ese es el problema que va a tener la persona que esté intentando reclamar por los daños causados. Estaremos encantados, si nos lo piden, de aportar las grabaciones que tenemos en esta casa, en los que se ve a un Fernando Simón en una fecha determinada diciendo que no va a haber contagios, en las que se ve a un Salvador Illa diciendo tranquilos que esto no hay ninguna cuestión sanitaria, que no sé qué, y cosas por el estilo. Es decir, que si de algo sirven esas pruebas, a su disposición de la justicia se las ponemos. Mira, fijaros, si vivimos en un estado comunista, que esta gente está hablando de escraches y cacerolas y que no se puede hacer, y que no puedes estar en la calle, porque es que yo he oído decirles hoy, oye, los responsables son los padres y los hijos, que es que irresponsabilidad sacar a los hijos a la calle. Oiga, mire usted, han estado 2 meses encerrados en niños y padres en casas de 60 metros cuadrados, pero ¿qué narices quieren? ¿Pero qué más disciplina personal y psicológica es esa? Y que encima ahora se les está judicializando o se les pretende multar porque están a las 7:15 de la tarde en un parque o los padres paseando. Pero además, como vivimos en un país de estúpidos, que es lo que ellos han querido que seamos, todos unos estúpidos, y no me quiero poner muy técnico, si alguien tiene una IgG positiva y una IgM negativa, es que haya pasado el coronavirus y no lo puede contagiar. Esa persona, ¿por qué no puede estar delante de la casa de nadie y paseando por la calle y haciendo esto o estar parada? ¿Por qué? Porque una persona que no puede contagiar a nadie y no puede ser contagiada no puede estar en la calle. A mí que me lo explique alguien. ¿Solo por qué? ¿Porque estos comunistas venidos a más son unos dictadorcillos de mierda? Pues no me da la gana que me restrinjan mis libertades. No, porque están utilizando lamentablemente a la enfermedad como acicate para otros fines completamente diferentes políticos, y además lo llevan haciendo desde el primer momento. Con lo cual lo estamos viendo decreto tras decreto que se van aprobando. Yo creo que vamos a hacer el récord tanto de sepulturas como de decretos. Pues ahí vamos, Fernando. ¿Vivimos técnicamente en un país donde hay gente de primera, de segunda y de tercera? Evidentemente sí, está claro. Porque yo pudiendo salir a la calle no puedo salir, digo yo, o cualquier persona que haya pasado el coronavirus, pero sin embargo alguien que está en Castilla-La Mancha sí puede salir. Una persona mayor en Castilla-La Mancha puede ir a un bar ahora mismo e infectarse con los niños del vecino del quinto. Pero sin embargo mis hijos que están en Madrid no pueden ir a ver, por ejemplo, a sus abuelos a Castilla-La Mancha sin ningún tipo de problemas, aunque hayan pasado incluso el coronavirus, tanto el abuelo como el niño. Pero eso te indica el doble rasero que ha tenido el gobierno. Eso te indica el doble rasero que ha tenido el gobierno con determinadas comunidades autónomas en las que se les ha puesto todo tipo de fronteras y de zancadillas para tratar de evitarlo. Fernando, es que he dicho Castilla-La Mancha por 2 motivos, discúlpame este inciso. 1, porque gobierna un señor del PSOE, y 2, porque poblacionalmente tiene peores datos que la Comunidad de Madrid. Sí, y es cierto, y sobre todo en gente mayor que ha muerto en residencias de ancianos. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, si aquí se hubieran implementado las medidas necesarias para tratar de frenar el contagio, ya no por el mero hecho ya solo desde la manifestación del día 8, las manifestaciones que autorizó el gobierno a celebrarse el día 8 y anteriores, sino simplemente por haber inventado, como ha dicho creo que esta mañana el señor Casado, es decir, de hacer una alternativa a poder atajar de una forma, es decir, salvaguardando sobre todo a la gente mayor, que es la gente más vulnerable, ¿sabes? Y luego haciendo el test masivo que sigue sin hacer,
hacerse para poder hacer lo que dices tú, la clasificación de las personas que pueden estar libremente, circular por la calle, porque si han pasado la enfermedad o ya son inmunes a esa enfermedad porque no pueden contagiarlo, ¿por qué no van a poder salir? O las que no han contraído el virus. O sea, pero como no se hace esa clasificación porque no interesa, a esta gente no le interesa hacer ninguna clasificación, interesa cuanto más tiempo tenernos confinados para podernos tener parados. Y ese es el problema, que ya no paran a todos, ya no van parando cada vez a menos. Y eso es claro, y ese es el caldo, ese es el caldo del cultivo que estamos. Sí. Tenemos comunicación con Eduardo Inda, él es el director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches. ¿Qué le parece ese doble rasero que utiliza Pablo Iglesias cuando él organizaba scratches, era jarabe democrático, y cuando a él le critican resulta que son ataques fascistas? Bueno, yo hoy he hecho un vídeo en OK Diario que se titula de la siguiente manera: el rey de los escrachadores, vamos, el mayor escrachador del reino, Pablo Iglesias, ahora dice nene pupa, ¿no? Hombre, vamos a ver, la persona que más ha escrachado a los demás, que decía que era jarabe democrático, que era maravilloso para, en fin, dar su merecido democrático a los políticos, lo que tendría que hacer es soportar estos scratches, ¿no? Pero eso es su teoría, hay que ser coherente en la vida, y si antes estaban bien para los demás, pues ahora me imagino que estarán bien para ti mismo. Deberían de estarlo, y si tú has sido el gran apóstol de los scratches, pues tendrás que aguantarlos y comértelos, y se acabó. Esa es la lectura que hay que hacer. Es una cuestión de coherencia, nada más. Yo estoy en contra de los scratches, yo no le llamaría scratch porque es un acoso en el Código Penal, pero lo que no era delito y era maravilloso en tiempos del PP y con políticos del PP, pues tiene que ser igual de maravilloso para el señor Iglesias, utilizando la terminología y la opinión del señor Iglesias, punto, ¿no? ¿Y qué le parece que, siendo el propio vicepresidente del Gobierno del Reino de España, lance mensajes a los activistas de izquierda invitándoles a que vayan a hacer scratches a políticos del PP y de Vox? Bueno, es una persona que siempre ha invitado a la violencia, que ha aplaudido la violencia. De recordar que cuando se pateó en el suelo, le patearon la cabeza a un policía antidisturbios que custodiaba el Congreso de los Diputados hace 8 o 9 años, cuando gobernaba el PP y estaba blindando el Congreso porque había alguna de las manifestaciones que organizaba este indeseable, pues él dijo que se había emocionado, ¿no? Por tanto, pues estamos hablando de una persona que le gusta la violencia, que le gusta el acoso, que le gusta el matonismo y bueno, pues él está haciendo lo suyo. Si es que a los que, como es mi caso, llevamos 6 años, 7 años exactamente denunciando en solitario a este tipejo, pues, en fin, pues ¿qué quiere que le diga? Vamos con... Mejor que nadie quién es, y luego hay que decir que es una persona que daba mítines en Rico Tabernas con destacados dirigentes proetarras, que tampoco son gente muy pacífica, que digamos, que es gente que aplaudía el asesinato de decenas o de cientos de españoles, y en fin, esos eran sus compañeros de viaje, como son sus compañeros de viaje, sus padrinos, los señores de la dictadura de Caracas, que no son precisamente los más pacíficos del mundo, que encarcelan a los disidentes, al que no piensa como ellos, que asesinan a sus conciudadanos en las calles y que reprimen de manera salvaje los derechos civiles y los derechos humanos más elementales. Sí, la verdad es que algunos le conocemos bien y conocemos bien su trayectoria. Pero vamos con la actividad parlamentaria de hoy. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez haya conseguido sacar una nueva prórroga de su estado de alarma con el apoyo de Ciudadanos y del PNV? Bueno, Ciudadanos yo creo que se está cubriendo de gloria, que lo que está haciendo Inés Arrimadas es rematar al partido. Yo hice un artículo en La Razón el pasado lunes, hace 48 horas, en el cual lo titulaba premonitoriamente, bueno, ya había algunos antecedentes importantes, Ciudadanos acabará como el CDS, ¿no? El asunto es que ese nuevo CDS... ¿Qué ocurre? Que el CDS fue un partido pues, que generó mucha ilusión, lo creó Adolfo Suárez, tuvo 2 escaños en el año 82, en las elecciones que ganó Felipe González, tuvo 14 escaños exactamente en el 86, 19 en el 89 y 0 escaños en el 93. ¿Por qué pasó del mucho a la nada? Pues simple y llanamente porque se dedicó a coquetear
con el Partido Socialista, luego una parte de ese partido coqueteó con lo que empezaba a ser el Partido Popular, lo que dejaba de ser Alianza Popular para ser el Partido Popular, y acabó prácticamente disuelto. Ahora es un partido residual y no es nada. Y es, yo creo, que el ejemplo más simbólico para ponerlo encima de la mesa a la hora de hablar de Ciudadanos, ¿no? Y lo que está haciendo la señora Arrimadas es venderse al presidente más incompetente, más tramposo, más mentiroso, y que lleva en su mochila seguramente las mayores dosis de corrupción de los últimos años en democracia, y lo digo por lo que está resultando ser la compra de material sanitario. Ya van 1.000 millones de euros y es una compra de material sanitario con más trampas que una película de indios o de chinos, ¿no? Por tanto, apoyar a esa persona, apoyar a una persona como Pedro Sánchez, que ha pactado con los golpistas de Cataluña, que amenazan de muerte sistemáticamente a Inés Arrimadas en Cataluña, que le acosan, que le hacen scratches en su casa, que le hacen la vida imposible, que han provocado que ella se haya tenido que ir de Cataluña, porque se fue de Cataluña antes de suceder a Albert Rivera, y pactar con alguien que tiene como socio a los comunistas de Podemos y a los proetarras de Bildu, pues sencillamente es una infamia, es una indignidad. El que se ha votado en contra hoy finalmente ha sido el Partido Popular. ¿Qué pasa? Pablo Casado ya se ha dado cuenta de que no se puede someter a ese chantaje de que, como voten ustedes en contra, si hay más contagios será culpa suya, ¿no? Bueno, sobre todo Pablo Casado lo que hizo muy bien en las primeras semanas es votar que sí al estado de alarma, porque tenía sentido en términos sanitarios y porque era una cuestión de responsabilidad. Dio la imagen de hombre de Estado, y yo creo que eso le ha venido muy bien para subir como la espuma en las encuestas, no en las de Tezanos, que son mentiras, son un vulgar embuste que en cualquier país civilizado y una democracia de calidad darían lugar a una apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, ¿no? Todas las encuestas están diciendo que el señor Casado, las normales, están diciendo que el señor Casado en estos momentos está empatado, como aseveraba la que hicimos nosotros y publicamos el pasado lunes, está ya por encima del señor Sánchez en todas en las encuestas, ¿no? Por tanto, pues yo creo que a Casado eso le ha venido bien. Lo que fue un error fue abstenerse, como hizo hace 2 semanas. Eso fue un error monumental. Yo creo que es la mayor metedura de pata en toda esta crisis del señor Casado, porque además la abstención en el Partido Popular en el año 86, y estoy haciendo un poco ya de prehistoria del Partido Popular, cuando era Alianza Popular y sobrevino el referéndum de la OTAN, el señor González, que era el más contrario, uno de los más contrarios a la OTAN, apostó por el sí. El señor Fraga decidió abstenerse, el señor González lo ganó contra todo pronóstico, acabó siendo el líder, bendecido por todos los socios comunitarios y por los Estados Unidos de América, y el señor Fraga, con aquella abstención que era una cosa sexuada, hermafrodita, quedarse en tierra de nadie, acabó siendo un apestado para las grandes potencias occidentales y cavó su propia tumba. Fue el principio del fin de Manuel Fraga. Por tanto, pues yo espero que hayan aprendido la lección, porque el Partido Popular tiene que ser o sí o no. Quedarse ahí en tierra de nadie es una auténtica estupidez. Eso es propio de partidos menores, no de grandes partidos. Los grandes partidos votan o sí o no, no se abstienen normalmente. Un detalle más. Esta mañana en el Congreso, Pablo Echenique ha aprovechado para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso. Da la impresión de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en la peor pesadilla del PSOE y de Podemos. Bueno, yo siempre digo en broma que parece que el virus lo cocinó y lo inventó y lo creó en su apartahotel de la Plaza de España la señora Díaz Ayuso, porque, en fin, me parece que la gran responsable de lo que ha pasado en este país es la señora Díaz Ayuso, pero habría que hacer incidencia en el hecho de que quienes han provocado el virus obviamente no es el señor Sánchez, pero el que ha provocado que España sea el país con mayor número de muertes en términos homologables. Bélgica estaba, y no sé si sigue estando, por encima de nosotros, pero porque cuenta más cosas de las que nosotros contamos, que estamos haciendo muchas trampas, ¿no? Y los que son los responsables de que tengamos más casos per cápita que ningún otro país del mundo es el gobierno del Partido Socialista, un gobierno que permitió el 8M, que disparó exponencialmente el número de contagios y de muertes,
y que ha sido, pues yo creo que el que ha provocado que Madrid tenga el gran problema que tiene y que seamos el país con mayor número de contagios de este país. Y del señor Echenique, pues bueno, puede criticar a la señora Díaz Ayuso, pero cada crítica del señor Echenique a la señora Ayuso son más votos para la señora Ayuso, con lo cual maravilloso que el Cayetano Echenique pues siga criticando y poniendo a parir a la señora Ayuso. En fin, un vecino del barrio de Salamanca como el señor Echenique, pues en fin, que se vaya a dar lecciones a otro, pero a la señora Ayuso, que es una persona que no es del barrio de Salamanca, que es de una extracción media, una clase media, muy media, pues en fin, que le diga eso a un cayetano, yo no le prestaría mayor atención, pero bueno, en cualquier caso tampoco le viene mal a la señora Ayuso para engordar el zurrón de votos. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de estrategia, la que ha seguido ante toda esta crisis el Gobierno de España y la que debería haber seguido. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar,
el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.